Hola, buenas tardes. Nosotras somos María Fernanda Cisneros, mi compañera Daniela Fraire y mi otra compañera Yasmina Estrada. Está con nosotros Elsa Margarita González Ávila, que es docente y psicoterapeuta gestal. Hoy le vamos a realizar una entrevista sobre el enfoque gestal y me gustaría empezar con la primera pregunta, que es si nos podrías hablar un poquito sobre tu formación y experiencia como psicóloga clínica gestal. Gracias. Sí, claro. El, Mi formación estudié la licenciatura en psicología y después una maestría en desarrollo humano con el enfoque centrado a la persona desde Carl Rogers y la especialidad en psicoterapia gestal en el Instituto Gestal. Como psicoterapeuta en la parte clínica tengo apenas unos 4 años de manera ya ininterrumpida, dando terapia desde el enfoque gestal humanista, porque esa es parte de mi formación. Muy bien. Ahora bien, ¿nos podría decir qué le motivó a especializarse en la terapia gestal? Sí, claro. Como les decía hace un momento, mi formación es humanista. Con la maestría en desarrollo humano, yo sentía la necesidad de una terapia mucho más confrontativa, ¿sí? Con técnicas donde me pudiera llegar mucho más rápido al problema. La terapia humanista o el enfoque humanista es muy, muy lento. Sí es un trabajo muy personal, pero está enfocado a dejar que la persona, o sea, no hay técnica, es dejar que la persona habla y que ella sola se empiece a dar cuenta de qué es lo que está pasando con ella. Claro que a través de la empatía, la aceptación incondicional, como habla Rogers, pero esa fue mi principal motivación, la necesidad de poder tener como una técnica para que fuera mucho más rápido la terapia. Muy bien. Ahora nos podría decir cómo describiría su enfoque en pocas palabras. El enfoque gestal tiene dos objetivos. El primero es la ampliación de conciencia y la segunda la integración de la personalidad. Entonces, trabajamos con lo obvio. Esto quiere decir que trabajamos con el presente, con las sensaciones, con la corrección del lenguaje. Perdón, se oye un ruido, no sé si soy yo. Sí se escucha, pero igual está bien, no interrumpe mucho. Perfecto. Y les decía con la parte de corrección del lenguaje, trabajar con las sensaciones corporales y sobre todo con la presentización, ¿sí? En la persona. Es decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? Ya. Bueno, como cuarta pregunta, me gustaría preguntarte qué tipo de consultantes o qué tipo de problemas crees que se benefician más de esta terapia gestalt. O sea, como quiénes serían como los que les ayuda más. Mira, desde mi experiencia clínica, porque de repente hay mucha controversia que el enfoque gestal, por ejemplo, no puede trabajar con personas limítrofes. Y he tenido 2 pacientes, una con mucho éxito, que trabajé con este tipo de personas. Entonces, yo te diría que como en gestal trabajamos con técnicas enfocadas a, no sé, a la fantasía, trabajamos con figuras, trabajamos mucho con la imaginación. Entonces, las personas que son mucho más que se benefician más de esta terapia, pues son todas, menos yo te diría las que no se benefician. Por ejemplo, no podemos trabajar con personas que no tienen claridad
que ya traen que traen un avance, por ejemplo, un trastorno, no sé, que no estén dentro de su realidad, ¿sí? Te iba a decir, por ejemplo, no con esquizoides, pero con personas que están en tratamiento de esquizofrenia, claro que podemos trabajar con ellas en un proceso terapéutico. Recuerden que tenemos que trabajar con terapia gestal y siempre de la mano con un especialista. No podemos nosotros suponer, claro que vamos a detectar algunos factores, pero por ejemplo, si empiezan a detectar a alguien que traiga un problema de personalidad, entonces inmediatamente lo derivamos con psiquiatra, pero seguimos haciendo nosotros nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, pienso que cualquier persona, claro que tiene que ver con el terapeuta, ¿sí? O sea, pero pienso que toda persona se puede beneficiar con la terapia gestal. A partir de eso, ¿cómo diría usted que se aborda la relación terapéutica en su práctica clínica? ¿Podrías ser más explícita con esa pregunta? ¿Qué quieres saber? Porque creo que se podía responder con la pregunta anterior, pero ¿qué es lo que quisiera saber de esa pregunta? Un poco más específico la relación paciente-terapeuta. ¿Cómo es que Pues creo usted que cree que se establece en ese vínculo? ¿se establece más que? El vínculo de confianza que se busca. En toda la psicoterapia, chicas, se tiene que crear un vínculo de confianza, si no, por más ganas que tú tengas, si la persona no confía en ti, entonces pues no vas a poder hacer nada. La ventaja de la terapia gestal, porque recuérdense que trabajamos con lo obvio, pero también trabajamos mucho, si trabajamos con lo obvio, pues vemos el cuerpo, entonces ahí empieza la frustración. Entonces, hay que saber muy bien en qué momento frustrar al paciente, porque no lo vas a frustrar las primeras sesiones, porque no va a regresar. Acuérdense que si son clientes, ¿sí? A pesar de que nosotros ya detectemos de la primera sesión, es que ay, trae un montón de broncas y él no se da cuenta, claro, para eso está yendo a terapia. Entonces, la relación psicoterapéutica pues tiene que ser profesional y con la ética siempre de por medio, ¿sí? O sea, primero el paciente. Yo siempre, parte de la primera sesión es poner las reglas, ¿sí? Y yo siempre les digo yo voy a ir a tu ritmo, a tu tiempo, y pongo un objetivo, o sea, ¿cómo te quieres sentir en 10 sesiones, no? Porque hay un compromiso de esa personalidad terapia. Tenemos que recalcarles a nuestros clientes, nuestros pacientes, que al final de cuentas, ellos también no van ahí a que nosotros les demos una lista de cómo van a mejorar. Cada persona es diferente. Entonces, la confianza se tiene que establecer con mucha ética. ¿Sí? No porque una persona no quiera regresar, digo, queramos que regrese, pues ser demasiado, eh, pues ser demasiado tolerante, sí hay que confrontar, entonces, pero todo tiene su momento y su espacio. Entonces yo diría que más bien con la parte ética, siempre tener presente eso. Muy bien. Ahorita que comenta eso de ser muy paciente, bueno, nosotros a lo largo de la clase, la maestra nos ha dado mucho hincapié de que las personas llegan a un punto en el que se pueden retirar. Entonces nosotros es respetar esa decisión de que ya no quieran tomar la terapia. Pero usted con su experiencia nos podría contar algún caso en el que la terapia se haya completado y haya sido exitosa. Sí, claro. Y, y también tengo muchos donde no regresan. Entonces, pues, y sobre todo no regresan cuando ya empiezas a mover cosas. Y ahí está lo complicado. Un caso exitoso, fíjate, creo que este caso para mí ha sido, ahorita que lo pienso,
Una de mis pacientes que estaba ya diagnosticada como limítrofe, y pues esto lleva un montón de síntomas, ¿no? Como la ansiedad, la depresión y muchos problemas de autoestima, y tenía problemas también tenía un trastorno alimenticio. Entonces, cuando ella llega conmigo ya tenía 3 intentos de suicidio y había estado hospitalizada en el San Juan de Dios. Y fue mi primera paciente limítrofe, y me la derivó una colega de la psicoterapia cognitivo-conductual. Van a escuchar mucho que la terapia cognitivo-conductual trabaja con mucho éxito estos casos, ¿sí? Y me dijo, es que ella no se siente a gusto, y ella me la recomienda pues yo creo que por mi personalidad. Es una colega de la universidad, y llega conmigo ella, y ella estaba muy renuente a volver a tomar medicamento, ir con un psiquiatra, porque ella creía que con el medicamento subía de peso. Entonces, en las primeras sesiones trabajé mucho con ella, obviamente la parte de confianza. Ella tenía mucha necesidad de que la escuchara y empezar a trabajar la parte de sensaciones. Con ella no pude trabajar la parte, trabajar, por ejemplo, figuras o trabajar una silla vacía, porque acuérdense que hay que tener muchos cuidados con los limítrofes, porque si nos los llevamos a la fantasía, se pueden quedar ahí y psicotizar. Entonces es bien delicado. Entonces con ella trabajaba mucho más desde la parte racional, ¿sí? Y me funcionó bastante bien. Estuvo conmigo como 1 año y medio en un proceso de psicoterapéutico, y accedió como a los 4 meses ir con un psiquiatra, que yo trabajo mucho de la mano con él y que sé que es muy bueno. Entonces empezó a tomar el medicamento. Al principio tenía mucho miedo pues de soltar la terapia, de soltarme, porque ese tipo de cosas también suelen pasar. Y al final, cuando doy de alta a alguien, no es, ya no vas a venir, tienes cita abierta. Sí, o sea, ya no te voy a ver cada semana, no te voy a ver cada 15 días. Tienes cita abierta, cuando te necesites, vienes conmigo, ¿sí? Y aumentó su autoestima, ya no tenía los ataques de ansiedad, los controló, porque hay técnicas para controlar la ansiedad. Entonces las puso en práctica, entonces podía controlar sus ataques de ansiedad. Encontró trabajo, se fue a vivir sola, ¿sí? Y para mí todo eso representaba que ella ya se podía parar sobre sus propios pies, empezó a ser responsable de ella. Entonces para mí fue un caso exitoso. Y obviamente pues quedó con cita abierta para cuando ella quisiera regresar. Entonces, sé que si no sigue su tratamiento, ella va a regresar conmigo en cualquier momento, ¿sí? Porque acuérdense que no es algo que se quite. Pero si ella aprende a trabajar, lo que esa es la idea desde el enfoque gestal, darles herramientas a las personas para que puedan trabajarlos fuera, y pues que no sean dependientes de estar yendo a terapia. ¿Okay? Ok, me parece muy interesante que mencionas esto de que dicen mucho que en Gestalt no se puede trabajar como con trastornos, sobre todo con el trastorno límite, pero sí me hace como muy interesante que nos lo menciones, y sobre todo con un caso de éxito, ¿no? Sí, También, sí. Y claro bueno, que con tratamiento. Sí. Pero ya no te interrumpo. Está bien. De hecho, a mí me gustaría saber, porque nos dices que
precisamente en este caso no llegas a la fantasía para que no se enganchen de esta. Pero también quisiera saber como del concepto del aquí y ahora, cómo lo integras en tu trabajo terapéutico. Miren, la terapia gestal también es un estilo de vida, ¿sí? Y esto es que tú como terapeuta tienes que aprender a vivir este estilo de vida, en el aquí, en el ahora, estar consciente de tus sensaciones. Entonces, lo primero que hago con mis pacientes es enseñarlos a respirar, ¿sí? Y que se den cuenta de... ¿Ustedes cómo se dan cuenta de su momento? ¿Sí? Estando conscientes de su cuerpo, mirando alrededor, la intensidad de la luz, cómo estoy respirando, ¿sí? O sea, a través de los sentidos es que estamos presentes. Cuando no estamos presentes, o es en el pasado que nos trae depresión, o es en el futuro que nos trae ansiedad, ¿sí? Entonces, es la mente. Entonces, es entender eso. Tú no puedes controlar tus emociones, pero sí puedes controlar tus pensamientos, ¿sí? Entonces, controlando es lo principal, o sea, que se den cuenta, porque cuando ¿alguna de ustedes le ha dado un ataque de ansiedad? Sí, a mí sí. Fer, cuando tú ya estás dentro del ataque de ansiedad, es porque ya tu corazón está al 1000 por hora, ya te están sudando las manos, no puedes respirar o quieres vomitar o no sé de qué manera te den, pero es porque ya tu cuerpo te está avisando, ¿sí? Pero primero hubo un proceso de tus pensamientos que te llevaron a, ¿y si pasa esto? ¿Y si esto? ¿Y si me...? No. Entonces, lo que tienes que hacer es, si estás tú consciente de tu cuerpo y empiezas a detectar que te sudan las manos, empiezas a respirar y te das cuenta de tu pensamiento. Y en ese momento dices, eso no está pasando, esa es mi fantasía. Y haces un paro de pensamiento y dices, esta es mi realidad. Y te empiezas a dar cuenta de lo que hay a tu alrededor, ¿no? Estoy en una habitación blanca, con paredes blancas, tienes que distraer tu mente. Te vas a lavar trastes o te vas a hacer quehacer o terapia ocupacional, ¿sí? Entonces, de esta manera es como se aborda mucho la terapia gestal, trabajar con el aquí en el ahora. Entonces, es eso, hacerte consciente de lo que estás sintiendo en el momento. Sí respondí la pregunta, siento como que me fui. Sí, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, bueno, en su trayectoria, ¿cuáles considera que son las técnicas o las herramientas que más le han funcionado con sus casos? La del trabajar mucho con el cuerpo, ¿sí? Hay diferentes técnicas en gestal, ¿sí? Porque después también caen mucho en la idea de que no hay casi teoría de la gestal y la verdad es que hay muchísima teoría y hay un montón de cosas que podemos utilizar. Pero siempre trabajar con la parte corporal, ¿sí? Entonces, es trabajar con la respiración, con incluso con la parte de la voz, ¿sí? Con los sonidos. Entonces, yo trabajo, es diferente, cada persona es diferente, ¿sí? Pero es mucho trabajar desde lo que yo observo, ¿sí? Cómo está el cuerpo y qué le puede funcionar, ¿sí? Si en ese momento nada más necesita expresar la persona, ¿sí? Y yo puedo hacer alguna intervención de, oye, ¿te das cuenta cómo estás cómo está tu cuerpo en este momento? Y no me había dado cuenta. Bueno, eso, o sea, desde tu cuerpo, si tu cuerpo pudiera hablar o tus manos pudieran hablar, ¿qué pudieran decir? Entonces, es totalmente dependiendo de la persona, pero es como trabajamos con lo obvio desde la psicoterapia gestal,
pues entonces se observa el cuerpo y a partir de eso lo trabajas, ¿sí? Oye, ¿por qué se te cerró la garganta? ¿Te das cuenta? Y empezamos a trabajar asuntos inconclusos. Muchas veces ese es el lenguaje. La persona está hablando y en el lenguaje te vas dando cuenta que ahí sale una resistencia. Entonces, ves la resistencia y a partir de eso lo trabajas, ¿sí? Y cada resistencia tiene un modo de trabajarlo. Y no hay una receta. Sí, yo estaba muy peleada cuando estaba estudiando la especialidad porque es que no hay una receta para trabajar cada resistencia, pero con la práctica, pues ya cada quien va agarrando su propia técnica, ¿no? Pero es trabajar, casi en todas las resistencias sale un asunto inconcluso y trabajar ese asunto inconcluso a través de una fantasía guiada, a través de una silla vacía, a través de manejo de figuras, a través de expresión de voz, un juego de roles, eh, sacando la energía. Entonces, cualquiera puede funcionar. Muchas gracias. Oye, ¿Cuál sería su opinión sobre la importancia de lo fenomenológico en la entrevista y la intervención terapéutica? siempre te tienes que ir desde la fenomenología. Acuérdense que no emitimos juicios. Tú sabes, ¿qué observo, qué veo y en base a eso? ¿Sí? En base a eso trabajo. Entonces es muy importante trabajar siempre desde lo fenomenológico. Ok, entonces, bueno, puedo entender que sí se incorpora la fenomenología en el trabajo terapéutico, porque sí nos lo Claro. mencionan mucho, pero no sé si nos podrías ayudar un poquito a aterrizar un poquito más, o sea, el cómo se utiliza. ¿Ustedes entienden el término fenomenológico? Pues yo lo entiendo como lo que lo que sucede y lo que esto representa para la persona que lo está viviendo. Cuando acuérdense que nosotros trabajamos desde este punto, porque cuando hablamos de la parte fenomenológica es lo que yo observo, sin juicios, ¿sí? Yo, por ejemplo, te veo a ti, Fer, y digo, está peinada, trae el pelo recogido, trae una camisa gris, está sentada en un cuarto blanco, y no estoy emitiendo juicios, no estoy diciendo, Fe probablemente tiene calor, su color favorito es el gris, y ¿sí me explico? Entonces, por eso en terapia, según yo, todos los psicoterapeutas lo trabajamos desde la parte fenomenológica. Entonces, llega mi cliente, mi paciente, lo observo y en base a eso, y las preguntas son preguntas directas para ir entendiendo su contexto. Entonces, lo que yo observo y lo que él me dice, eso es lo que es. ¿Sí? Acuérdense que la gestal viene bueno, tiene muchas, está basada en muchas corrientes, pero una de las más fuertes es la humanista. Entonces, yo recibo sin juicios y lo que el paciente es lo que es. Claro que nosotros nos vamos dando cuenta del grado de neurosis que viene el paciente y a partir de ahí empezamos a confrontar, ¿sí? Para que el paciente se dé cuenta de su neurosis, porque pues, la realidad de él es muy diferente a la que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces, por eso todo es a partir de lo que yo observo, ¿sí? Entonces, si hago un reporte, estoy observando que mi paciente está rígido, él me dice que viene enojado, pero su cuerpo me está hablando que está triste porque lo estoy escuchando, su voz es así, su postura corporal está encorvado y dice, y su mamá falleció hace 3 años. ¿Sí me explico? Por eso es importante desde la parte fenomenológica. Ok, otro punto que nos gustaría saber es
¿cómo usted aborda la exploración y la interpretación de los sueños en la terapia gestal? A pesar de que llegamos a conocer que no muchos terapeutas lo toman en cuenta, no sé si usted sí los toma en cuenta y también cómo trabaja con ellos. Sí, de hecho, mi parte de mi titulación fue eso, trabajo con sueños. Híjole, ojalá yo pudiera trabajar más los sueños con mis pacientes, pero muchos de ellos no se acuerdan de sus sueños. Y es esto, acuérdense que los sueños nos hablan del yo de la persona. Entonces, mucha gente pues no se acuerda. En Gestal, los sueños se trabajan presentizando el sueño y hablando en presente. Entonces, siempre es, platícame tu sueño y después cierra tus ojos, que haga respiración y empiézalo a narrarlo como si estuvieras en el sueño. Entonces lo llevamos a que vaya explorando su sueño en primera persona. Por ejemplo, estoy en un cuarto blanco y miro a mi mamá y le digo, mamá, esto y esto. Entonces, nosotros vamos, una de las capacidades que tenemos que tener los psicoterapeutas cuando trabajamos con sueños es identificar los elementos dentro del sueño, porque todos los elementos son parte de la persona, ¿sí? Si sueña una cama, si sueña un sofá, todo eso es parte de la psique de la persona, ¿sí? En eso no se diferencia de, por ejemplo, de lo que Jung habla acerca de los sueños, ¿no? Entonces, platícame y luego intervenimos y, a ver, te voy a pedir que te conviertas, ¿sí? En ese cuarto y habla como si fueras ese cuarto. Entonces se empieza a interactuar y empieza a hablar y a ver, habla, que haga diálogos, por ejemplo, entre algún símbolo del sueño, ¿sí? Puede ser desde una montaña hasta un mueble, siempre cuidando que no sean símbolos que no sean positivos, ¿sí? Por ejemplo, en una pesadilla no lo conviertes en el monstruo de su sueño, ¿sí? Ni lo conviertes en el mar embravecido, o sea, siempre lo conviertes en un símbolo que sea positivo, ¿sí? Y hay que cuidar mucho eso. Entonces, pues después del sueño, se le pide que él le pida si son pesadillas al final, podemos hacer que él modifique su sueño, ¿sí? Pero siempre se le pide un mensaje al sueño existencial. Hay 3 tipos de sueños en Gestalt: los existenciales, los intrapersonales y los interpersonales. Entonces también tenemos que distinguir cuáles, ¿sí? Los existenciales están más enfocados a cuando yo estoy en una situación donde muchas veces tengo que tomar son más presentes, donde tengo que tomar alguna decisión, donde estoy, no sé qué hacer en este momento de mi vida. Los sueños suelen ser eso, existenciales. Entonces, y al final siempre es que él se dé cuenta de lo que está pasando a partir del sueño, ¿sí? Nosotros nunca le interpretamos sueños en Gestalt. No lo hacemos, no interpretamos sueños. Y mucha gente llega conmigo y me dice, oye, ¿y tú qué opinas? Soñé esto y esto. Y para ti, ¿qué significa ese sueño? ¿No? Entonces, porque tenemos que entender que hay una sabiduría interna dentro de cada uno de nosotros, y nadie más va a saber lo que significa más que tú mismo. Lo único que hacemos es llevarlo a que se vaya dando cuenta. Ok, justo me estaba acordando que sí me habían comentado esto de que los sueños en la Gestalt a veces, bueno, se utiliza esta cuestión que nos mencionas de que todos los elementos del sueño es la persona que lo soñó. Yo no termino muy bien de entender, o sea, ¿cómo le explicas eso al cliente o cómo, si no te entiende, como cuando le dices eso, cómo se lo haces entender para que te pueda explicar? Por ejemplo, lo que nos mencionaba de tú eres la habitación y si no sabe cómo qué decirte, ¿cómo puedes como darle pie para que hable un poco más de eso? Tú le das frases,
¿sí? La gente siempre te van a decir, bueno, para empezar haces un proceso, o sea, desde cómo lo vas llevando a que respire y que se vaya metiendo en el sueño. Poco a poco se va metiendo en el sueño. Sí me ha tocado pacientes que abren los ojos porque no quieren contactar y ahí hay una resistencia muy fuerte. Entonces, o sea, realmente, acuérdense que en Gestalt se llaman resistencias, en psicoanálisis mecanismo de defensa, pero la verdad es que es una defensa de la mente, del cuerpo, de que no se quiere dar cuenta, ¿sí? Entonces, pues yo muchas veces les digo, ¿no lo quieres trabajar? No, es que no puedo, me mareo. Sí, hay algo dentro de ti que no quieres soltar eso que traes. Y cuando estés listo, pues ya lo trabajamos, ¿no? Entonces, podemos irnos desde lo más fácil. O te dicen, no sé. Imagina que sí sabes. ¿Sí? A ver, te voy a dar una frase, ¿sí? Soy un cuarto vacío, ¿sí? Entonces, a ver, dilo en voz alta, soy un cuarto vacío. ¿Te suena? Sí. ¿Qué más? ¿El cuarto qué es? Tiene paredes blancas, ok, dilo. Soy un cuarto con paredes blancas. Soy un cuarto que no tiene muebles. Y entonces empieza a hablar y te lo llevas a que empiece sin que lo piense tanto y de repente empiezan a salir cosas que tienen que ver con su personalidad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿desde cuándo eres un cuarto vacío? ¿Qué te falta dentro de ti, no? Y desde ahí se empieza a trabajar. Entonces, sí, muchas veces sí explico, les digo que a mí me gustaría tener más esta experiencia, pero muchos de mis pacientes les digo, tráete tus sueños, escríbelos y aquí los trabajamos. Y la verdad es que los sueños es la manera más rápida de llegar a los asuntos inconclusos, ¿sí? Dentro del sueño se viven 3 momentos. Y lo primero es, él empieza a hablar del sueño. Y luego, por ejemplo, en esta pared dice yo, es que la mente es tan poderosa, y luego se viene algún recuerdo, ¿sí? Porque hay sueños que se repiten y es por algo que les pasó y que no se acuerdan, ¿sí? Entonces, dentro del sueño trabajamos ese asunto inconcluso y nos lo llevamos a esa parte donde me siento vacío, como cuando era niño y como cuántos años tenías y ya te lo llevas y empezamos a trabajar el asunto inconcluso, cerramos el asunto inconcluso, lo regresamos al sueño y cerramos el sueño. Son trabajos muy largos, ¿sí? Y no siempre se explora todo el sueño. Exploramos una pequeña parte hasta que vaya saliendo algo. Guiándonos con esto, ¿nos podría explicar un poco de qué manera maneja las emociones intensas, un trauma, una crisis al momento de indagar pues sí, en una situación como un sueño que no recordaba y es una vivencia? Una crisis dentro de mi consultorio. Ajá. Lo más fuerte que me ha pasado es que alguien se vomite. Entonces, porque, o sea, de tanto que trae, y simbólicamente, pues, qué quieres vomitar, ¿verdad? Pero no, yo, las emociones fuertes nada más hacer que la persona respire, porque cuando la persona empieza a hiperventilar, se nos puede desmayar. Entonces, a ver, cálmate, tranquilo, empieza a respirar por la nariz, ¿sí? Entonces siempre les pido permiso para tocarles el hombro, la espalda, y les estoy sobando la espalda, a ver, respira conmigo y les empiezo a hablar más fuerte para que empiecen a estar en el aquí, en el ahora, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, esta paciente que empezó a llorar mucho y estaba desbordada, la empecé a llevar a que respirara, le digo, si no te vas a desmayar, a ver, tranquila. Le traje agua y me dijo, Elsa, quiero vomitar. Le acerqué el bote y vomitó. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor, ¿ok? Simbólicamente, ¿qué acabas de echar ahí? ¿No? Entonces, todo eso nos habla, pero tú no,
creo que lo que más me ha funcionado, porque eso me daba mucho miedo cuando era estudiante, que decía, híjole, ¿qué pasa si no puedo, si alguien entra en crisis y no puedo controlarla? Creo que es un miedo muy común y sin embargo, lo principal es, acuérdense que es un estilo de vida, entonces ustedes tienen que estar tranquilas, ustedes también tienen que respirar, no nada más decirle al paciente que respire, ustedes respiran, ¿sí? Y a ver, tranquila, tranquilo. Y hasta ahorita no he tenido la necesidad de, por ejemplo, hablarle a alguien para que vaya por esa persona. O sea, oye, le voy a hablar a alguien para que venga y te recoja porque no te puedas ir. No, la verdad es que siempre salen, la gente se puede ir muy movida, pero si se va con una energía alta, entonces está bien. Sí, te puedes ir muy triste y movida, pero muy consciente, ¿sabes? O sea, sabes que es algo que se movió en terapia y ya le dices, ¿sabes qué? A ver, no te vayas a ir ahorita, te vas a caminar, sigue, o te quedas aquí hasta que te sientas un poquito mejor, ¿sí? Toma agua y ya después te vas, ¿no? Pero nunca he tenido alguien que tenga que hablarle a su esposo, a su mamá o a su papá para que vayan por ellos, por lo que se mueve mucho en terapia. En relación a esto, me crea una duda. ¿En su experiencia le ha tocado algún caso en el que fuera de su horario laboral algún cliente le haya llamado que esté teniendo una crisis o alguna situación fuerte en la que requiera su apoyo? Sí, sí me han hablado, no así de... Siempre les digo que estoy disponible para ellos, pero que me manden mensaje. La realidad es que en la mañana doy clases y tengo el celular en, en silencio y en la tarde doy terapia, entonces, y el tiempo que tengo en la tarde pues es para mi hijo. Entonces no soy de las que está siempre con el celular, pero lo estoy revisando por si tengo mensajes. Entonces, cuando tuve una paciente que traía un cuadro de depresión, ¿sí? Y empezó a ir con psiquiatra, pero aún así traía ideas suicidas. Entonces, yo estaba todo el tiempo al pendiente de mi celular y un compromiso que les pedimos que hagan ellos es que cuando están así, yo le pedí permiso, le dije, necesito tu permiso para avisarle a alguien de tu confianza, porque yo no puedo estar contigo al 100%. Necesitamos que tu familia esté al pendiente de ti, ¿sí? Entonces, no quería que su familia se enterara, pero una amiga cercana sí, le digo, yo no puedo estar al pendiente las 24 horas, no, pero cuando te sientas muy mal y les dejo siempre como técnicas, acuérdate empiezas a sentir taquicardia, salte de tu cuarto, ponte a lavar trastes o vete a dar una vuelta, háblale a tu amiga, la que va a ser ahorita tu apoyo y habla con ella, porque no nos podemos poner en esas situaciones, pues tenemos vida como terapeutas, entonces tenemos que buscar la manera de que ellos encuentren también estrategias para que ellas se puedan calmar y controlar. Me han dejado audios de Elsa, pasó esta situación en mi casa y me salí muy enojada y bla. Entonces ya regreso la llamada y a ver cómo estás en este momento. Ya más tranquila, ya respiraste, ya hiciste esto, sí, ya estás pues con esta red de apoyo que siempre les pido que piensen en alguien fuera de su familia. Sí, ya está conmigo fulanito, perfecto. Entonces, y ahorita ya cómo te sientes mejor. Entonces, sí me ha pasado, no casos muy extremos. Y con esta chica que estuvo en depresión mucho tiempo, la estuve viendo 2 veces por semana. Y todos los días yo le mandaba un mensaje en la mañana. Sencillo, así de, acuérdate de respirar y acuérdate, era como una listita, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado para que no
que no, y se fue un poquito la señal, ¿va? Sí, un poquito. Sí. Bueno, les decía es eso, desde el principio ponerle las claras, si ves que alguien está muy mal, que ellos busquen un apoyo aparte del tuyo como psicoterapeuta, ¿sí? Mamá, papá, hermano, amiga, alguien. Ok, gracias. Bueno, me gustaría saber un poquito cómo abordas el trauma a través de la psicología, bueno, el enfoque gestal. Yo sé que nos comentaste que pues no hay como una receta así como tiene esto y haces esto, esto y esto. Pero refiriéndome más a que pues si un trauma viene como de una situación pasada y nos tenemos que centrar en un aquí y ahora, ¿cómo entonces se aborda el trauma en gestal? ¿Cualquier trauma? Pues sí, bueno, no sé si sean como, bueno, yo sé que son diferentes, pero no sé, como de manera general. ¿Cómo se aborda? Mira, he tenido pacientes que desde que llegan saben por qué van, o sea, me dicen, es que vengo porque me acordé que me pasó esto, ¿no? Y primero, con la escucha activa, o sea, dejándolos que hablen, ¿sí? Y hay veces que no pueden, hablarlo completamente, entonces acuérdense que nos enfocamos a entender a la persona, pero no nos vamos al chisme, pues no que nos platique detalles. Yo nunca pido detalles, es lo que me quieran platicar y por ejemplo, me enfoco mucho ahorita, después de que me platicas esto, ¿cómo te sientes? No sé, me siento muy frustrado, enojado y empiezo a trabajar con las emociones, ¿sí? No tanto con el trauma. Y que empiecen a entenderlo. Todo es resignificar, ¿sí? Se tiene que resignificar ese trauma. Y afortunadamente yo trabajo con mayores de edades. Mi especialidad es con parejas y con mayores de edad. Entonces, pues trabajamos, bueno, yo trabajo mucho, dependiendo de la edad en que fue el trauma, trabajo mucho con el niño o la niña interior, ¿sí? Entonces tu trauma fue de, bueno, tengo una paciente que desde los 3 años fue abusada sexualmente y ella no se acordó de esto hasta como a los 15, 16. Cuando llega conmigo tenía 18 y ya había trabajado esto desde el enfoque, había ido con un psicoanalista y le ayudó mucho con él porque pues estuvo expresando, pero ella no podía, tenía un problema para relacionarse en sus relaciones, tenía amigos, pero no quería pareja, y se sentía todavía muy paranoica, ¿sí? Y pues es trabajar a esta niña, porque ella como adulta lo entiende, pero todo su cuerpo reacciona de otra manera cuando se siente en peligro, ¿no? Entonces es eso, recordarle que es una adulta y como adulta qué sí puede hacer, ¿no? Y empezar a resignificar el pasado y perdonar, porque en la mayoría, en un 100% estoy segura, una persona que sufre abuso de cualquier tipo se siente culpable porque piensa que de alguna manera lo provocó, y aunque sea una niña de 3 años, ¿sí? Entonces es trabajar eso inconscientemente y trabajar el perdón, trabajar el resentimiento y empezar a trabajar pues un montón de cosas, ¿no? Entonces es dependiendo cada persona. Pero cualquier trauma es escucha activa y trabajar con las emociones presentes.
no me los estoy llevando al pasado, porque si no eso trae pues un poco más de... Acuérdense que hay muchos, sí hay recuerdos, pero no todos los recuerdos son totalmente confiables. Entonces más bien nos vamos a la sensación y que ella se empiece a ser responsable de eso. Ahora bien, ¿nos podría decir cómo integra el enfoque holístico en su terapia gestal? Se cortó, Jennifer. Se cortó la pregunta, no te escuché. La terapia gestal. Ay, creo que está teniendo problemas, pero bueno, lo que ya quería decir era de cómo se aplica el enfoque holístico en la terapia gestal. ¿El enfoque holístico? ¿A qué te refieres con el enfoque holístico? Bueno, ¿cómo lo podría decir? Bueno, el holístico lo entiendo como que engloba todo, que si tiene como alguna relación con la Gestalt, y si es que la tiene, cómo se ve plasmada pues en la terapia. Bueno, no sé si se refieran a esto, pero en terapia gestal trabajamos, acuérdense que gestal es totalidad, no podemos trabajar, por ejemplo, nada más con emociones y tomar en cuenta el cuerpo o la mente o pues sí, los pensamientos. Entonces, si es desde este enfoque holístico al que se refieren, pues es muy importante, ¿sí? Por eso estar observando no es lo mismo decir estoy muy triste, ¿no? Y le ves las manos apretadas y está hablando fuerte, es que estoy muy triste. Descríbeme cómo es tu tristeza, ¿no? Y lo vamos llevando a que, oye, y se suelen confundir mucho estas dos emociones, la tristeza y el enojo. Entonces pues sí, es importante trabajar todo esto, o tomar en cuenta todas las partes de la persona, ¿sí? Desde la espiritual hasta la física, o sea, es todo en el enfoque gestal, ¿sí? Una recomendación que siempre les hago cuando van a empezar el proceso terapéutico, y creo que eso tiene que ver con la parte holística, es que cuiden su alimentación y que empiecen a hacer una actividad física, ¿sí? O sea, cuídate físicamente. Y he tenido pacientes que viven con mucha ansiedad y les pido que limiten, por ejemplo, sus redes sociales, ¿sí? Porque eso les trae mucha ansiedad, el estar viendo, comparándose. A ver, ya te estás dando cuenta que siempre que te comparas con fulanita te da ansiedad, pues de verdad necesitas esa red social, limítalo, ¿sí? Y empiézate a alejar de lo que te hace ansiedad. A eso hablo de que se empiezan a ser más conscientes. Entonces, pues sí, se maneja siempre de esa manera. Ok, ahorita menciona que le da recomendaciones a las personas que van a comenzar este proceso terapéutico. Sí. Ahora, ¿qué recomendaciones le daría usted a las personas que quieren comenzar, como nosotras, a estudiar este enfoque? Porque, bueno, en mi caso, a lo largo de la carrera, he escuchado muchos comentarios de que Gestal, como le comentamos al principio, que Gestal no podías trabajar ciertas cuestiones, como las personas con personalidad limítrofe, o incluso que Gestal nada más es abrazar árboles y hablar con sillas vacías. Entonces, sí, tengo compañeros que me dicen como, es que Gestal no te puede ayudar, o no es bueno, no es confiable. Pero, ¿usted qué recomendación nos daría, por ejemplo, nosotras que estamos comenzando este enfoque? Ay, que no hagan caso de lo que les dicen. No, que si... Sé que ahorita están viendo nada más una embarrada de Gestal, ¿sí? Y sí les voy a decir algo, tiene que ver mucho
el terapeuta, no siempre, porque de repente Gestalt tiene la mala fama de que es una terapia muy confrontativa, pero depende del terapeuta, va a depender de ustedes. Entonces ustedes vayan buscando su propio, pues su propio estilo, ¿sabes? Y ese estilo va a ir con ustedes, ¿sí? A lo mejor, yo soy a mí, muchos pacientes me han dicho, es que, al principio te ves como muy linda en la terapia y después sí doy mis confrontadas, pero no soy, digo, tengo algunos colegas que son muy agresivos, ¿no? Y hay gente que así le funciona. Este, yo, lo me tiene que ver mucho porque me formé como humanista, entonces estudien, ¿sí? El gestal y la parte humanista tiene que ver mucho con un proceso personal. Entonces, ustedes mismas lleven un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Encuentren una buena terapeuta porque incluso yendo a terapia van a aprender mucho, ¿sí? Entonces, primero eso, trabájense ustedes y si les gusta el enfoque gestal, pues no es lo mismo lo que les enseñan ahí en la facultad a que ya cuando se meten a una maestría o una especialidad. Entonces, sigan estudiando y cualquier enfoque que elijan, cualquiera, muchachas, sí, tiene que ser algo que vaya con ustedes, que les guste. Que estar de repente en el instituto donde yo lo estudié, de repente es como muy cuadrado de no acepta otras corrientes, o sea, me refiero a cuando estás dando terapia, pues es nada más con el enfoque gestal. No, todo lo que aprendes te sirve. Sí, yo utilizo muchas técnicas de cognitivo, ¿sí? No pasa nada, pero, o sea, creo que podemos siempre ser flexibles. Entonces, así seas cognitivo, sistémico, psicoanalista, gestal o humanista, con el enfoque centrado a la persona, sí, que vaya con ustedes y primero pónganlo en práctica ustedes. Y no se queden nada más con lo que les dan en la licenciatura. Entonces, creo que es lo único que les puedo decir. Yo cuando salí de la licenciatura no pensé que me iba a ir por el enfoque gestal. Entonces, va a depender más bien de cada que. Y siempre sigan estudiando. Todo lo que aprendan, todo les sirve. Porque ya cuando llegamos a la parte clínica con nuestros pacientes, todos son muy, muy diferentes. ¿Sí? Ya, Ahorita que perdón. Perdón. Muchas gracias por esa respuesta. De hecho, a mí, bueno, partiendo de lo que dijo de que hay que tener como nuestro propio estilo, a mí me gustaría saber cómo si se puede o qué papel juega la creatividad dentro de la terapia gestal, sobre todo porque, bueno, nuestra maestra que es de gestal nos lo menciona mucho, que pues se puede jugar mucho con esta parte de la creatividad, sobre todo con niños, pero también con adultos. Y bueno, Sí, como es algo que a mí me interesa mucho, pues quisiera saber de su voz cómo se puede aplicar. la creatividad lo es todo. Sí, o sea, yo decía, yo no soy nada creativa, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la creatividad, de hecho hay un libro muy bueno que se llama La creatividad en el enfoque gestal. Y cuando yo lo leí, entendí más a qué se refería la parte de ser creativo, ¿sí? Es que no nos dé miedo, ¿sabes? Tenemos las técnicas. ¿Cómo las voy a usar dependiendo de la persona? ¿Sí? Por ejemplo, alguien me está hablando de que está muy frustrado y que tiene mucha energía, entonces yo como la técnica que tengo en mi mente, cómo la puedo adaptar para esa persona, ¿no? No sé, desde
desde pedirle que se pare derecho, que se vaya dando cuenta de su cuerpo, desde que se imagine o se convierta en un en esa persona que le cae muy gorda para empezar a trabajar polaridades, ¿sabes? A ver, párate y haz roleplay de cómo se ve tu jefe, ¿no? Y cómo se siente ser tu jefe. No sé, o sea, hay un montón de cosas y estando en terapia ahí es donde dices, puedo utilizar esto, ¿sí? O incluso hasta para darle frases, es muy importante. Y no se trata nada más de la creatividad artística, o sea, decir, voy a poner a los niños a jugar o terapia de juego, ¿no? También con los adultos, ¿no? ¿Qué tipo de frases le puedo dar? O de que incluso ser creativo para confrontar de manera, y hay, de verdad, que a veces no captan los pacientes, los estás confrontando y no es eso, segura, ok, ¿no? Y juega un papel muy, muy importante. Entonces, como psicoterapeuta gestal es eso. Por eso les decía, sí, está la técnica, la silla vacía, que también todos mis alumnos, pues nomás se quedan con eso, pero no, hay infinidad de técnicas que podemos utilizar, ¿sí? Yo trabajé con un paciente mío que trabajé la autoestima y la empezamos a trabajar desde la voz, ¿no? O sea, hablaba bajito. Y a ver, no, cuando estés aquí, a ver, no te escucho, háblame más fuerte. Y le daba vergüenza. A ver, vamos, vamos a gritar, ¿no? A ver, vas a hacer sonidos con la garganta. Y le daba vergüenza, ¿no? Hasta que se le quitó la vergüenza. Y yo las hacía con él y a ver, vas a hablar y desde aquí. ¿Y cómo te sientes? No, me siento raro. Sí, le digo, pues, y te das cuenta que, bueno, pues desde chiquito lo acostumbraron a que no hablara, o sea, que hablara bajito y que no se escuchara, porque era la dinámica en su familia, pero ahorita no le servía eso en su trabajo, ¿no? Entonces, a través de que empezamos a cambiar la voz y que subió la voz, se empezó él a sentir con mayor autoestima. Entonces, puede ser cualquier cosa, la parte de la creatividad juega un papel muy importante, al menos en la terapia gestal, sí. Con el tema de la confrontación, a mí me crea la duda de en qué momento usted reconoce que ya debe parar, porque muchos, bueno, nos llega a dar como ese miedo de que cuando el cliente empieza a llorar, como que nos detenemos, pero igual nos dicen que, o sea, es parte del proceso que llore porque ya así la persona se está abriendo. Entonces, ¿usted como en qué momento reconoce de que ya hasta aquí paro la confrontación y ya comienzo para que la persona, como que vuelva otra vez a la, ¿cómo se dice? Como a la relajación? Bueno, no porque llore quiere decir que ya lo entendió. A veces nada más se está manipulando, ¿no? Inconscientemente. No sé, ¿saben las etapas de la neurosis? Les pregunto. Sí, justo es un tema que acabamos de ver. Y no se acuerdan. No los domino. ¿Mande? Los conocidos como los estatus neuróticos, algo así, ¿no los dije? Sí. Bueno, es que depende de cada autor, pero por ejemplo, la primera, ¿cuál es? La primera es la falsa, ¿no? Bueno, desde los estados de neurosis, según Peirce, es la primera es la falsa, ¿no? La segunda, en la falsa, muchos pacientes te llegan así, que dices, viene en la falsa, es decir, pues con un papel, jugando un papel, y después, ¿sí? O sea, viene jugando un papel, trae una máscara, y después pasa a la fase de... Ay, esto se me olvidó. Ya se me fue. Bueno, está la implosiva y luego está la explosiva. Lo que dice Dani, por ejemplo, cuando un paciente está implotado, ¿sí? Es
no es que lo estés confrontando, hay otras maneras de hacer que explote, ¿sí? Si lo ves implotado y que ya trae el llanto aquí en la garganta, sí, porque ya está contactando, entonces, por ejemplo, algo tan sencillo, le da su espacio, ¿sí? Y me ha tocado, una vez lo vi en una sesión grupal donde uno de mis maestros era una chica que nunca, o sea, no podía llorar y lo trabajó con sonidos en la garganta y le dijo, a ver, te voy a pedir que hagas este sonido, ¿sí? Y en cuanto lo empezó a hacer, le desbloqueó y empezó a llorar. Entonces ahí vemos que pasa de estar implotado a una explosión. Y eso no quiere decir que vaya a haber una explosión auténtica, es decir, que ya empiece a hablar realmente de lo que le está afectando, ¿sí? Y los pacientes se mueven en estas fases de neurosis y tenemos que aprender a ubicarlo y dependiendo lo que requiera cada uno de los pacientes, no siempre es frustrar, probablemente con una técnica de, a ver, te voy a pedir que te pongas más derecho o sóbate el pecho, ¿sí? O sea, sóbate el pecho, ¿sí? O si lo ves que está con las manos, oye, tus manos, ¿qué te quieren decir? O sea, ahí es donde entra la creatividad y ahí es donde entra la parte donde puedes, no siempre con la confrontación, ¿sí? Hacer que la persona pueda animarse a hablar. Y a veces no hablan, no porque no quieran, es porque realmente ni ellos saben qué es lo que está pasando con ellos. Yo tengo otra duda. Es acerca de la confrontación. O sea, ¿cómo no lo podría explicar? Es que aún no me logra quedar claro. Hay confrontaciones tan sutiles como de, no sé, ves que está, por ejemplo, no deja de estar hablando de un tema, ¿no? O sea, le dices, oye, ¿qué te parece entonces si trabajamos con papá? ¿Te acuerdas que traíamos un tema así? Ah, sí. Y te empieza a hablar de otra cosa. Entonces le dices, oye, no, oye, Dani, ¿te das cuenta cómo te esquivas cada vez que hablas de tu papá? Y esa es una confrontación, sutil, pero es una confrontación. No me había dado cuenta. Y sigue hablando de eso, ¿no? A ver, y una confrontación más fuerte que a mí es, que yo lo he hecho es, bueno, si vas a seguir esquivando este tema, ¿sí? Pues te va a salir más barato que te vayas a tomar un café con tus amigos, ¿sí? Y les hables de lo que quieras hablar con ellos, ¿sí? Vienes aquí para que trabajemos y tú no quieres trabajar. Entonces, si no te quieres comprometer, entonces, pues mejor vete con tus amigos, invítales un café y te va a salir más barato, ¿no? O, por ejemplo, está hablando hay que tener mucho cuidado por ejemplo, con este tipo de confrontación, ¿sí? De, oye, ¿y te das cuenta que eres como tu mamá? ¿Sí? ¿O te das cuenta que haces lo mismo que tu papá? O sea, de lo que te estás quejando es lo mismo que tú haces. ¿Sí me explico? Más o menos, ¿sí? O sea, hay confrontaciones más fuertes, pero les repito, depende del paciente, depende del momento y depende también si lo quieres hacer muy sutil o ya muy directamente, ¿no? Yo les he dicho a mis pacientes, oye, tiene rato que te veo moviendo el pie, ¿ya te quieres ir? Porque no, es que te veo que no estás aquí conmigo, ¿qué estás pensando? ¿Sí? Entonces, desde ahí, pues entonces, que se empiecen a dar cuenta, entonces los empezamos a confrontar para empezarlos a sacar también de la zona de confort.
¿Sí te quedó más claro, Jennifer? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya así como para ir cerrando, bueno, lo que nos comenta entonces, la confrontación vendría a ser el darse cuenta, tratar de que el paciente se dé cuenta de esas cositas y pues vaya como avanzando, ¿no? En su gestalt. Y bueno, ya ahora sí para cerrar, no sé si hay algo que nos gustaría como compartir, que no le hayamos preguntado y que usted crea que es importante, pues para terminar de explicar bien cómo lo que sería la terapia gestalt, si nos pueda compartir algo. Pues no, más bien me gustaría saber si a ustedes quedó un poco más claro, si sirvió de algo mi intervención, porque, le repito, les van a decir muchas cosas, entonces ustedes son las únicas que pueden tomar la decisión, ¿sí? Entonces sean fieles a ustedes, ¿sí? No quieran ser como otro terapeuta que vieron y que, ay, yo quiero ser como fulanita. Pues no, porque cada quien tiene su estilo. Eso para cualquier tipo de enfoque con el que trabajen, ¿sí? Y trabájense ustedes. Si ustedes no se trabajan, si ustedes no llevan un proceso personal, si ustedes no aprenden a lidiar con sus propios demonios, ¿sí? Si no aceptan sus polaridades, entonces, pues, discúlpenme, pero eso también los ven o sea, los pacientes se van a dar cuenta y se van a embarrar y se van a enganchar y le van a sufrir y la verdad es que eso no es sufrirle, ¿sí? Es hacer algo porque te gusta y sabes que puedes ayudar a alguien a que se encuentre a sí mismo, ¿sí? Es una profesión muy, muy bonita y la tenemos que hacer con mucha pasión. Y siempre, siempre nos tenemos que seguir preparando, nunca se termina esto. Sí, acuérdense que ustedes se van a dar de alta saliendo de psicología, pero es un pasito y luego todo lo que sigue, ¿sí? Entonces sigan estudiándolo. Pues muchísimas gracias, Elsa, la verdad, todo lo que nos compartiste y tu esfuerzo por explicarnos muchas cositas que pues todavía ahí teníamos en el aire, lo agradecemos muchísimo y pues sobre todo también tu tiempo, tu paciencia y pues tus conocimientos. Te lo agradecemos muchísimo. Un placer ayudarlos. Cuando necesiten algo, nomás avísenme con tiempo y ya nos organizamos. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Elsa. Pues entonces Muy nos bien, despedimos. gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.